Colombia, ubicado en la ciudad de Caracas, fue destruido en 80% al recibir un atentado terrorista con un artefacto explosivo de alto poder. La acción provocó lesiones a varias personas que trabajaban en la sede diplomática. El mismo día ocurrió otra explosión y esta vez fueron las instalaciones de la Embajada Española en la ciudad capital, causando afortunadamente solo destrozos materiales en la zona impactada. De inmediato las autoridades venezolanas comenzaron las investigaciones para identificar a las personas responsables del delito. Para el 29 de abril del año 2008, los tribunales venezolanos se pronunciaron en contra de los delitos terroristas y condenaron a 9 años y 4 meses de prisión a Raúl Díaz Peña por la autoría de los atentados a las sedes diplomáticas y los delitos de intimidación pública, daños a la propiedad privada y lesiones leves. A Díaz Peñas le fue concedida la libertad condicional luego de cumplir poco más de 4 años de la condena, situación que aprovechó para darse a la fuga con la ayuda de sectores vinculados a la derecha venezolana y solicitar asilo político en los Estados Unidos. Una vez en el país norteamericano, inició una demanda contra el Estado venezolano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la que argumentaba que fue detenido ilegalmente y declarándose inocente de los cargos. El 20 de julio del presente año, la CIDH condenó a Venezuela por la supuesta violación de derechos humanos al prófugo de la justicia venezolana. Entre las medidas reparatorias, los jueces de la Corte Regional piden a las autoridades venezolanas publicar íntegramente la sentencia y pagar al demandante la suma de $15.000 por daños materiales e inmateriales, así como $3.000 por gastos legales a la organización que representó a Díaz. Díaz Peña se suma a la lista de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen en Estados Unidos, país que recientemente, a través de su Departamento de Estado, acusó a Venezuela y a Cuba de no cooperar en la lucha contra el terrorismo internacional. O sea que hay que pagarle $15.000 al señor Díaz Peña. Sí, por haber puesto la bomba. Precisamente este tipo de decisiones, que como se ha calificado una decisión aberrante, estimula y ha estimulado que estos grupos, al margen de la ley, bueno, sencillamente se sientan apoyados por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana, para cometer este tipo de delitos. Sencillamente la Corte Interamericana se convierte en cómplice, ¿no?, y en promotora de delitos de terrorismo, en este caso del Raúl Díaz Peña. ¿Hay pruebas suficientes que confirmen la autoría por parte de este señor del delito? Eso fue un proceso absolutamente impecable desde el punto de vista judicial, pero desde el punto de vista de la investigación también. Allí confluyeron diversas pruebas, entre otras, bueno, los videos de las sedes diplomáticas, la comprobación, porque ellos tuvieron algunos problemas cuando colocaron las bombas. Recuerda que se conoció después, se cayeron de la moto, bueno, se consiguió la moto, tuvieron golpes sobre su cuerpo, se comprobó que recibieron ese tipo de golpes, se hizo además todo el trabajo telefónico de ubicación. Bueno, las pruebas que se fueron, digamos, consiguiendo, acumulando y que llevaron a una decisión que en el caso del sistema judicial venezolano los condenó internamente y que todavía continúa, ¿no? En todo caso, lo que tú me preguntabas sobre el proceso de denuncia, la Convención Interamericana es muy clara en los mecanismos muy sencillos de denuncia. Ya en todo caso, otros países de América Latina y el Caribe han denunciado a la Convención Interamericana. En el momento de su denuncia hay que consignar un escrito ante la Secretaría General y a partir de ese momento comienza a correr un año exactamente para desligarnos absolutamente de este sistema interamericano que ha degradado, ha entrado en una etapa de degradación moral, ética, jurídica, que es responsable de la violación de la propia Convención Interamericana, de sus principios, que fue una convención creada desde el punto de vista teórico para la protección de los derechos humanos. Durante ese año, ¿Venezuela continuará obligada a las decisiones de la Comisión o no son vinculantes? Continuaremos respondiendo todas estas acusaciones, toda esta persecución, porque la Comisión Interamericana y la Corte se han convertido en instancias de persecución de la democracia y del pueblo venezolano. Y se han convertido también en instancias para proteger a aquellos sectores que por la vía de la corrupción, en el caso de Leopoldo López, o por la vía de la violación de la Constitución, en el caso de Alan Brever Caría,
que también está siendo protegido por esta Corte, que fue la persona que redactó el decreto con el cual se disolvieron todos los poderes en Venezuela el 12 de abril por parte de Pedro Carmona Estanga y este intento de imponer una dictadura. O sea que es recurrente, es reincidente la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en proteger a los violadores, a los corruptos y a los terroristas en el caso de Venezuela. Venezuela le pagará los $15.000 a la que está condenada a pagarle al demandante, ¿o no? Le toca al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, interpretar esta decisión, pero lo más seguro es que por la dignidad y el respeto a nuestra Constitución, el respeto a nuestro pueblo y el repudio a estos actos de terrorismo que se cometieron contra embajadas de países hermanos, el Estado venezolano asume una conducta de denunciar esta decisión. Las sedes diplomáticas son territorios de los países respectivos. Se trata entonces de agresiones también a los países de esas embajadas. ¿Hay alguna reacción de parte de ellos? Porque bueno, hasta imagino que ellos también aspiran que haya, digamos, decisiones respecto de agresiones hacia sus territorios. Sí, hasta el momento ese tema no lo hemos conversado con ellos, pero efectivamente en su momento significó todo un montaje, ¿no? Hay que recordar el año 2003, febrero del 2003, todo el acoso que había contra el pueblo venezolano y el intento y reintento continuo durante los meses de diciembre del 2002, enero, febrero, marzo del 2003, para desestabilizar internamente a Venezuela, para crear conflictos con países del mundo que buscaran el aislamiento de Venezuela y el apoyo de esos gobiernos y de algunos gobiernos en el mundo en su momento al intento de golpe de Estado que se llevaba a cabo en esa época. Por aquel tiempo también hubo ataques a la embajada de Argelia, recuerdo, y el embajador de aquel entonces sostenía como muy curioso que muy poco tiempo después, minutos después del ataque, lo llamaron de un canal de televisión para pedirle reacciones. Sí, prácticamente convertían y montaban las noticias los mismos medios de comunicación que estaban, como todos conocemos, pues, en un hecho histórico en Venezuela. Los dueños de estos medios de comunicación eran parte directriz, pues eran parte de la dirección política de todos estos esfuerzos por la vía del golpe de Estado, acabar con una naciente revolución democrática bolivariana liderada por el presidente Chávez. ¿Habrá algún pronunciamiento de parte del Consejo de Estado que fue convocado por el presidente Chávez y una de sus primeras tareas era estudiar precisamente el retiro de Venezuela de la Comisión? Bueno, ya hay una decisión del jefe de Estado, ¿no? Se ha hecho consulta a los distintos poderes, hay decisiones y sentencias muy firmes por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así que ya esto es una decisión de Estado y nosotros vamos a su implementación. Vamos también a su explicación en las distintas instancias, tanto del Consejo Permanente de la OEA como de los gobiernos amigos y hermanos del continente, tanto en América Latina como el Caribe y en el mundo. Vamos a enfrentar la mentira, pero además vamos a demostrar, como sucedió recientemente en Cochabamba, en la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, donde cuando se expuso por parte de nuestra delegación cada uno de estos casos, bueno, los países no lo creían. Muchos gobiernos de nuestra América no sabían que, por ejemplo, el ya saliente Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, había reconocido el golpe de Estado, había reconocido el gobierno golpista en su momento. Son documentos que habían quedado en el pasado y el tiempo pareciera haberlo borrado también en la memoria viva de muchos gobiernos, de muchos dirigentes con responsabilidades importantes. Igualmente cuando expusimos el caso de Alambre Bercaría o el caso de Leopoldo López, ¿no? Son casos que no se pueden calificar de otra forma sino de aberrantes. Imagínense ustedes ahora la Corte Interamericana, pues si faltaba algo, ha decidido apoyar a un terrorista que está juzgado, sentenciado en la justicia venezolana y que a toda prueba fue responsable material directo de los ataques a dos sedes, una consular y una oficina comercial de España en Venezuela.